Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Qué bueno es poder estar juntos nuevamente y compartir algunos pensamientos con respecto a la palabra de Dios. Queremos contarle a aquellos que aún no están pudiendo asistir los días jueves a las 18:30 a las reuniones de célula que hacemos en los diferentes hogares, que bueno, empezamos hace ya 2 semanas a compartir un discipulado que se llama Nueva Vida en Cristo y estamos haciendo el volumen número 5. En esta oportunidad vamos a ver la lección número 3, que se titula Hipocresía en la Iglesia. Es un título que suena fuerte, más que nada la palabra hipocresía es como que no debería ir junto con la palabra iglesia. Pero bueno, hoy vamos a ver que sin embargo muchas veces encontramos dentro de la iglesia personas que están viviendo en hipocresía. Y vamos a ver un poquito qué es esto de la hipocresía y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este tipo de actitud que marca la vida de las personas. Muchas veces hemos escuchado la frase: todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y después hacen lo mismo. ¿La escucharon alguna vez esa frase? Y lamentablemente tenemos que decir que muchas veces los hijos de Dios, los creyentes, somos tildados de hipócrita, en primer lugar por las personas que no conocen a Dios, que nos miran desde afuera y comparten quizás en su ámbito laboral o en la familia con personas que asisten a una iglesia, pero que después en su vida diaria no manifiestan tener a Cristo en su corazón. Entonces la hipocresía es una actitud que juega en contra de la fe de aquellas personas que sinceramente se quieren acercar a Dios. Es un estorbo para estas personas cuando ven en otros que supuestamente dicen creer en Jesús, asisten a una iglesia y después tienen una vida de hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Bueno, la hipocresía es tener una vida de apariencia, es querer manifestar una actitud externa diferente a lo que realmente somos en nuestro interior. Y esto se manifiesta muchas veces en la iglesia del Señor. Personas que dicen creer en una cosa, personas que aún llegan a involucrarse en servicios en la iglesia, pero que su corazón está muy lejos de haber recibido a Cristo como su Salvador y no manifiestan una verdadera vida cristiana, más que nada en lo que es el ámbito privado de su vida y cuando están lejos de la iglesia. Jesús en su tiempo condenó muy duramente a los escribas y los fariseos por tener una actitud muy similar a esta, una actitud de hipocresía. Dice Mateo capítulo 23, versículo 13: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué triste que personas que supuestamente eran líderes espirituales, personas que supuestamente eran muy religiosas, por su hipocresía estaban teniendo una actitud contraproducente en aquellos que querían guiar. Cargaban a las personas con rituales, con leyes, con formas muy estrictas que ni ellos podían cumplirlas, y de esa manera lo único que conseguían era alejar a las personas de Dios. Por eso el Señor los llama hipócritas y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dios quiera que esté lejos de nosotros tener esta clase de actitud y que a pesar de nuestros errores y de nuestros defectos podamos vivir una vida sincera y transparente delante de Dios y delante de las personas que nos están observando. Dice Mateo 7, 21, 23, te invito a que busquemos, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Fíjense, el Señor acá está planteando la actitud de aquellas personas que proclamaban Señor esto, Señor lo otro, que echaban fuera demonios en su nombre, que servían supuestamente a Dios, pero estaban lejos de Él en su corazón. Por eso, ¿quién es realmente el verdadero cristiano que sigue a Cristo? No el que dice Señor, Señor con sus labios y después tiene una vida diferente, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, como dice el versículo 21.
Los escribas, los fariseos, los hipócritas son aquellos que cuidan las apariencias externas, pero en su corazón guardan todo tipo de injusticia. Ahora la pregunta que nos tenemos que responder nosotros: ¿son todos los cristianos hipócritas? No, claro que no. Por eso es importante que podamos distinguir entre aquellos que están viviendo una vida de hipocresía aún dentro de la iglesia y aquellos que son genuinos cristianos y con defectos y con cargas y con problemas, pero tratan de genuinamente seguir a Cristo. El hipócrita es aquel que vive una doble vida, es el que cuida las apariencias en público, pero después en privado o lejos de un ambiente cristiano vive una vida como él quiere, en pecado, teniendo amistades con el mundo, compartiendo los placeres y los gustos que este mundo comparte como si nada pasara, y vive realmente lejos de Dios. En cambio, el cristiano sincero es aquel que intenta día a día imitar a Cristo, tanto en lo público como en lo privado. Es aquel que reconoce su falta, sí, porque no somos perfectos y lejos estamos de serlo, pero nos arrepentimos, nos pedimos perdón cada vez que nos equivocamos. El cristiano sincero tiene que ser transparente aún con sus defectos. Es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que la iglesia no es para las personas perfectas, todo lo contrario. En Mateo 11:28 el Señor dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Las personas que sienten y se dan cuenta y reconocen su situación delante de Dios, que estamos perdidos, que sin Cristo no tenemos esperanza, que nada podemos hacer nosotros para limpiar nuestro pecado, son aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor porque un día nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Jesús como Salvador. Entonces en una iglesia uno va a encontrar debilidad, pero eso debe llevarnos no a amargarnos, a deprimirnos, a dejar de congregarnos, sino todo lo contrario, a motivarnos a la compasión, a entender que somos imperfectos, pero que cada día, por la gracia de Dios, podemos caminar de la mano con Él. ¿Cuál es el propósito entonces para congregarnos? No mirar al hombre, no mirar los defectos, no hacer hincapié en aquellas personas que están viviendo de una manera hipócrita, porque el Señor los juzgará a ellos. Pero nosotros tenemos que, como dice Hebreos 10:24, cada vez que nos congregamos, estimularnos al amor unos a otros, a las buenas obras, y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente muchas personas han dejado de asistir a la iglesia, de congregarse, porque ponen su mirada en las personas y no en el Señor. Entonces, cuando uno pone la mirada en las personas, siempre vamos a encontrar defectos, siempre vamos a encontrar fallas. Y más aún cuando vemos actitudes de hipocresía, como las que estábamos hablando, en la vida de aquellos que dicen ser de Dios, pero que no son de Dios. ¿Cómo podemos nosotros identificar a los hijos de Dios? Dice Juan capítulo 13 y versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo conocerán que somos hijos de Dios? Si tenemos amor los unos con los otros. Sí, a pesar de nuestros defectos, de nuestras fallas, de nuestros pecados, manifestemos en nuestra vida el amor de Cristo. Caminemos cada día tomados de la mano de Dios, imitemos al Señor, dejemos la hipocresía y la falta de sinceridad a un lado y mostrémonos tal cual como somos, pero sabiendo que somos pecadores arrepentidos y salvados por la sangre de Cristo. Y para terminar, quiero animarte a que realmente podamos despojarnos de todo tipo de falsedad, de hipocresía en nuestra vida y que podamos, con temor al Señor, vivir una vida genuina, una vida transparente delante de Él, para que podamos ser de bendición a otros. Que cuando los demás vean nuestra vida, no haya contradicciones en nosotros. Que lo que decimos ser sea lo que realmente también manifestamos con nuestras acciones, con nuestros hechos. Que el Señor te bendiga y que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros.